¿Por qué se llamaban poetas malditos? Antes de entrar de lleno en saber quiénes son los poetas malditos, es importante mejor que entendamos las causas de este nombre tan peculiar. Y es que este movimiento originario de Francia surgió para denominar a una generación de artistas que protagonizaron una importante revolución estilística totalmente innovadora y rompedora con lo que se había logrado hasta el momento. Los poetas malditos cultivaban un tipo de poesía que emanaba cierto aire gótico y donde existía una actitud fuertemente destructiva, una poesía cuidada y repleta de una belleza siniestra que se separaba ligeramente de la tradición romántica para ofrecer una literatura más oscura, más sugestiva y devastadora. Debido a su propuesta estilística, los poetas malditos fueron incomprendidos entre la sociedad de la época, ya que apostaban por un tipo de poesía que estaba totalmente fuera de la razón y de la lógica. Fueron criticados tanto por su poesía como por su personalidad o su manera de vivir, ya que se alejaban totalmente de la moral imperante en la sociedad puritana de la época. Rehuyeron de forma voluntaria de la escena pública de la sociedad francesa. Estos poetas salieron de la vida moral cristiana para introducirse en este otro mundo oscuro de vicio y placer, protagonizado por las drogas, el sexo y el juego. Y este es el marco donde se crearon muchos de sus poemas, algo que no podía ser bien acogido por la Francia del romanticismo. El nombre de esta generación viene de la publicación de Paul Verlaine, Los poetas malditos, un ensayo en el que el autor hablaba sobre el tipo de vida y literatura que llevaron a cabo 6 poetas, él incluido, un camino que les llevó a tener una vida maldita, es decir, una vida llena de tormentos e incomprensión. Con el tiempo, el término acuñado por Verlaine fue generalizado y hoy en día denominamos malditismo a una condición artística que apunta a aquellos creadores que salen de la norma pautada y que se alejan de la sociedad, los artistas rebeldes e incomprendidos.